Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Eh, Quiero saber si me están escuchando los tres grupos. Sí, Inge, se le escucha. ¿Cómo están? Eh, un videito les he dejado. A partir del SolidWorks hace un diseño para un motor, una simulación de un bloque de motor. No es muy complicada, ¿no? Hacerlo lo hace, digamos, a grandes rasgos. Lo más importante, diseño de las mazadotas. Y lo hace la simulación en Procast. Ya les he dejado el instalador más para que lo puedan revisar. Tiene su serial, todo. Instálenlo, a ver, revísenlo. No es muy complicado utilizar este pequeño software. Inge, buenas tardes. Yo lo he instalado junto con un amigo y le cuento que se nos cuelga cada rato la aplicación. Nos pasa el mismo error, lo hemos intentado solucionar, pero no hemos encontrado una solución a dicho error. Eh, Estaba intentando con una máquina virtual lanzarlo en Windows 7 porque creo que esa versión estaba hecha para Windows 7 pero no, no me corre bien la aplicación. Otra cosa es que he visto ese video el que nos ha mostrado antes y no he visto muchos videos del Procast que te digan cómo el árbol de proceso para iniciar el programa, digamos, porque por ejemplo en el video se ve como la pieza ya está importada dentro de Procast y ya está todo seteado, solo le da en correr la simulación, que se nota que ya la ha hecho antes porque los resultados de la simulación ya están como que calculados, él solo le da a darle play nomás, entonces no he podido encontrar algo que me diga cómo hacer funcionar bien el programa. Un tutorial más o menos, ¿no? He Eh, buscado muchísimos, pero he encontrado muy poca información. Y el SolidCast, que es el que nos mostró la otra vez, ya, todo el mundo creo que busca ese programa porque entras a los videos y todo el mundo en los comentarios busca de dónde descargar ese programa. Entonces, eh, ese es el bache que he encontrado en esa parte. ya. Aparte del SolidCast, el Procast, ¿has encontrado otro más? He ¿Qué se estado puede decir? probando los que menciona en el texto base que tenemos, pero no hay ninguno tan bueno como el SolidCast o el Procast. Son muy básicos y la Son muy mayoría básicos, igual ¿no? son de paga y los parches no los he podido encontrar. Hay otro que estaba averiguando, es el Altair CAD, si no me equivoco, pero no vi, digamos, si podemos encontrar tutoriales de Altair CAD. A ver, lo voy a revisar, aquí lo tengo. Voy a dar el nombre para que puedan ver si pueden encontrar tutoriales. Pero yo creo que parte así el CAD, todavía no lo he visto. No creo que sea muy difícil, ¿no? Tiene tres funciones, creo que tiene, ¿no? Creo que es uno es el sólido, es el fluidos, y el otro no me acuerdo qué es, todavía no lo he instalado. Me instalé en mi trabajo. Eh, yo creo que parte, digamos, del el modelo en 3D que hacemos en Solid, yo creo que se exporta al Solid, Solid Cast, me imagino, y de ahí importas al Flowcast, creo que es, ¿no? Pero lo vamos a revisar, no te preocupes de eso. Vamos a hacer correr ese programita o otro similar. Voy a buscar el. Y logré importarlo, llegué hasta poder darle algunos parámetros, pero en el momento de calcular la simulación, Uh-huh. se paraba y dejaba de correr el programa. Y decía lo típico de este programa no responde. Entonces, y pensando que era más que todo mi computadora o algo así, consulté y a un compañero le pasaba exactamente lo mismo. No creo que sea defecto de la máquina, ¿no? Debe ser. No requiere mucha memoria este programita, ¿no? Sí, no, es Eh, liviano. Y bueno, con SolidWorks nunca he tenido problemas, así que no creo que sea mi máquina. Estás exportando en IGS. Eh, Este, mm, eh,
creo que solo te acepta el formato STEP, Este, como ah, sólido, mm, sí, sí. para generar la malla y la rejilla en SolidWorks y luego que la reconozca ahí. Eso, hasta ahí lo logré bien, creo, pero en el momento de calcular ya la simulación, empezaba y pum, se paraba, se colgaba el programa. Bueno. ¿Alguien más ha podido revisar tus programitas para la simulación? Yo, ingeniero, ¿Cómo te ha ido, yo Gareca? tenía un problema. Dije que he instalado normal todo, pero todo estaba normal, pero ahora de abrir Ya. me pedía licencia. ¿Cuál de los dos? Y he intentado desafiar personas. No, he intentado de personas, pero pedía licencia. El, No Pro, sabía el cómo Procast. iba a hacer. Ah, sí, es Sí, que sí. como al instalarlo deshabilitas el verificador de licencia por internet, cada vez que inicies el programa tienes que ingresar las licencias correspondientes tanto del visualizador como del Procast. Están en una carpetita y tan solo tienes que copiar y pegar para que te deje entrar. Yo, eh, por lo visto es así cada vez que quieras entrar, porque en los videos de tutoriales que he visto, siempre al iniciar la aplicación, siempre los del tutorial igual ingresaban sus códigos de licencia, como una llave que tiene que para instalarlo tú lo deshabilitas la comprobación automática, entonces tú lo tienes que hacer manualmente. Es por eso. Aquí tengo otro programa igual que descargué de una página, es el Altair Cast. Vamos a revisar que contiene, digamos, este programita. Si encuentran tutoriales de esto, igual se llama Altair Inspire Cast 2021. Viene con todo el completo. Hay que averiguar cómo es la instalación, ¿no? Y creo que este es un pequeño tutorial, ¿no? Parece un poquito más intuitivo, ¿no? Tenemos aquí los moldes, y son espejos tal vez. Eh, Partición, puede ser, digamos, esto, los corazones, diferentes tipos de secciones. Más o menos parece el SolidWorks. Esta noche lo voy a subir al Classroom. A ver, traten de instalarlo. Como es una versión 2021, yo creo que va a correr, ¿no? en los Windows que tenemos actualmente, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Hay que mirarlo, ¿no? Hay que revisarlo. Inclusive tiene tutoriales donde creo que vamos a poder utilizar, si no logramos utilizar el Procast, pero lo vamos a intentar, porque más versatilidad te conoce el Procast y el SolidCast, ¿no? Según lo que hemos visto. A Ingeniero, ver, lo veo. ¿Sí? ingeniero, buenas tardes. Una consulta. El Procast, bueno, en mi máquina sí salió bien, logré instalarlo. El único problema es de que no logré encontrar bastantes videos de que me ayuden o me colaboren a aprender a manejarlo. No sé si podría existir la posibilidad de que usted nos dé unas pautas, quizás, ingeniero. Sí, vamos a tratar de llegar a eso, ya si nos da el tiempo. Entonces, empezaremos la materia nomás. Vamos a tratar de este SolidWorks exportarlo al Procast y aprenderlo, digamos, ¿no? A encontrar los defectos de fundición. Ya, y si no se puede, digamos, tratar de utilizar, vamos a utilizar otro muy básico encontrado, el ClickCast, que es Click2Cast, que es más fácil, ¿no? Pero igual lo utilizan en algunas tesis, he visto. O también pude instalar el Flow 3D Cast, pero igual, digamos, hay que purgarlo, ¿no? No es difícil, digamos, esto, teniendo ya los conocimientos, ¿no? Que es una mazarrota, que es un verdadero, ¿no? Nosotros sabemos que solo arrastrar las herramientas. Ya, qué bien que hayan averiguado sobre estos pequeños softwares. Tenemos que aprenderlo. Alguna vez nos vamos a encontrar en este tipo de ambientes de industria, ¿no? A ver, vamos a empezar ahora con la materia. Este capítulo no es muy largo. A ver, antes, ¿cómo les ha ido con
con la carita de los moldes. Vamos a revisar, ver un ejemplito. De Science. Sainz Núñez Sandia. Vamos a ver, ¿no? Lo que hemos pedido, según las observaciones. Aquí tenemos un trabajito de Sainz, ¿no? Dice, por una mejor explicación se usará ya porosidades, emisiones. Esta pieza, ¿a qué corresponde del automóvil? Estas aquí, Sainz. Parece un soporte de blog, si no me equivoco. Sainz, ¿estás acá? Es supuestamente el corazón, para que entre acá, ¿no? Está bien lo que hemos pedido, digamos. Planos, digamos, del modelo, planos del corazón, que es simple, digamos, y la parte del molde, ¿no? Lo que nos va a salir. Aquí le faltaría tal vez la cavidad, pero en realidad es la cavidad, ¿no? La cavidad con sus medidas aquí deberían tener, ¿no? Cuánto el ancho, cuánto de mazarota. Y aquí tenemos, si no me equivoco, 2 mazarotas. En esta parte de acá, ¿no? Aquí están sus medidas. Está bien, faltaría un poquito nomás, pero está bien, Sainz Núñez Sandia. A ver, vamos a ver otro trabajito, así al azar. Una señorita va a ser en este caso. Zambrane Mamani Danali. No está cargando. Vale. Ahí está. La cartulita. Esperamos que cargue. ¿Qué es la? Está muy lento. Luego lo vamos a ver entonces al final. ¿Pueden observar la pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve, Inge. Muchas gracias. Sí, ingeniero. Ya, vamos a empezar entonces con el tema. Hasta ver que están entrando. Para disculpar, me encontraba en montaje. No pude llegar esta mañana a tiempo. Ya. Esta semana vamos a llevar el tema de fundición de metales, diseño de materiales, consideraciones económicas. ¿Sí? Es un tema un poco corto, donde hay que tener bastante enfoque a la forma de decidir tanto el material, tanto en el diseño, como también los criterios que hemos encontrado, las fallas, los defectos no deseados en las piezas, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El contenido es el siguiente, ¿no? Vamos a tener una breve introducción el día de hoy y mañana va a ser el contenido 1 y 2, ¿sí? Y el miércoles y jueves vamos a hablar un poquito de aleaciones y consideraciones económicas de la fundición. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Vamos a recordar un poquito cuáles son los factores importantes que entran en una fundición, ¿no? Hemos hablado bastante de flujos, temperaturas, hemos hablado de defectos, hemos hablado de propiedades de arenas, hemos hablado de los alimentadores, mazarotas, ¿no? Entonces, a ver, ustedes van a participar. Necesito que un poquito analicen, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con el punto número 1? Nos dice, ¿no? El flujo del metal fundido. ¿En qué nos afecta el flujo del metal fundido en el caso de que sea deficiente, ¿no? ¿Qué tipos de defectos podemos encontrar? ¿Qué tipos de efectos no deseados podemos encontrar en la pieza? O tal vez también en la arena, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? Tal vez un flujo de metal elevado. Iremos a los grandes rasgos, digamos, ¿no?
elevado y mínimo, mínimo, ¿no? Elevado, elevado, mínimo, mínimo. ¿Qué podemos decir del flujo del metal fundido? Bien, A ver, bien, Molina. bueno, cuando el flujo del metal es muy fuerte, se genera turbulencia y por lo tanto se puede generar porosidades. Y cuando es muy lento, la velocidad de enfriamiento empieza a reducirse mucho y a veces no logran llenarse todas las cavidades a tiempo. Los defectos que hemos encontrado es, ¿qué hemos dicho? No escucha muy bien, Molina, perdón, no se escucha bien. Ah, ya. ¿Se me escucha bien ahora, Inge? Ya, Ya. Cuando el flujo del metal fundido es muy fuerte, se genera turbulencia. Y con la turbulencia, la porosidad y algunas cavidades. Cuando el flujo del metal fundido es muy lento, puede generarse, se baja la velocidad del enfriamiento y algunas partes pueden no llegar a llegar el metal fundido. ese tipo de defectos, ¿qué le hemos llamado cuando el metal fundido no llega, digamos, completamente a, a la cavidad? ¿Se acuerdan de que hemos hablado de la junta fría? A ver, una junta fría es cuando el metal, por ejemplo, es una pieza esférica a la cavidad con corazón. Entonces hemos visto que de un lado no llega, digamos, a poder juntarse los metales fluidos, ¿no? Vamos a utilizar un lapicito. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a poner con... Esto es... Sí, está bien. Vamos a dibujar rapidito, ¿no? Entonces vamos a tener en esta parte el molde. Vamos a tener en esta parte tal vez el bebedero. Cerramos así. Y vamos a tener su mazarota por acá. Una mazarota. Y hemos dicho, ¿no? Una junta fría. Y tenemos su corazón. Un macho. Entonces va a ser de esta forma, ¿no? Entonces hemos dicho, el flujo, debido a que vamos a encontrar un flujo tal vez defectuoso, un flujo que es muy lento, no va a poder llegar, digamos, a solidificar en esta parte, ¿ya? Va a ir por acá el fluido y de la misma forma va a ir por acá, ¿no? Entonces, antes que se pueda juntar tal vez en esta parte el fluido, no va a llegar, digamos, a poder juntarse, no se va a solidificar. Entonces aquí vamos a tener una parte que es ya sólido y otra parte que también es sólida, ¿no? Entonces aquí tenemos una junta fría, ¿no? El defecto es que el metal fundido, el fluido que hemos vertido es muy lenta, ¿no? Entonces tenemos ese pequeño defecto. Ahora, si tenemos un metal que lo hacemos, digamos, de una forma rápida, tal vez va a ser un flujo turbulento, entonces vamos a ver que podemos arrastrar tal vez, Inge, creo que a no está ver, presentando. no comparte lo que estoy dibujando. A ver, lo voy a hacer, lo estaba haciendo con un lápiz en Paint, creo que no comparte. Ah, A Inge, este grupo sí estaba compartiendo, pero creo que no a todos los grupos. A ver, el lápiz se comparte, Inge, pero no la imagen. ya. Ahora aquí pueden ver todos, ¿no? Sí, ahora sí se ve, Inge. Ya, está bien. Entonces vamos a dibujar otra vez el bebedero. Ya más o menos viene de esta forma, ¿no? Aquí viene su mazarotita. Por esta parte tal vez la pieza que va a ser más o menos así. ¿Ah? Y aquí tenemos. ¿Vale? Entonces esto cerramos.
y eso tal vez va a estar partido a la mitad, digamos, con líneas de referencia, ¿no? De esta forma. Entonces, ¿qué hemos dicho de una junta fría? El fluido va a venir de esta forma, ¿ya? Pintar de amarillo. Más gruesito. Entonces el fluido, como conocemos, va a venir de esta forma, ¿no? Entonces, si hacemos un flujo muy lento, lo que va a pasar es que el fluido va a venir por acá, tal vez, hasta acá, y la otra parte va a venir por acá. Entonces no vamos a encontrar, no se van a encontrar los dos fluidos. Antes que se puedan encontrar, se va a solidificar en esta parte. Entonces aquí vamos a tener una junta fría. Entonces es el defecto cuando nosotros vertimos el metal muy lentamente, ¿no? Entonces es un defecto que podemos encontrar. Otro defecto que podemos encontrar si nosotros vertimos el material de muy alto y también a una velocidad significativa, entonces lo que va a hacer es que va a vertir el material por acá. Claro que se va a llenar completamente, ¿no? Pero vamos a poder nosotros tal vez impactar con la parte de abajo y poder tener en esta parte incrustaciones de arena, ¿no? Entonces nos vamos a llevar las arenas más a nuestra fundición. Entonces, eso, ¿qué tipo de efectos nos da? Una superficie tal vez un poco rugosa, ¿no? Entonces, ese es otro defecto en el tema de fluidos. ¿Qué más hemos dicho? Aparte de eso, tenemos que ponernos a pensar, ¿no? El flujo del metal, el fundido, ¿no? Entonces, hablamos de esos defectos cuando nosotros podemos vertir el fluido en forma laminar o tal vez en forma turbulenta, ¿no? También está en función de la parte de la copa de vaciada, ¿no? Tiene su característica esta forma, ¿no? Entonces, igual vamos a hablar de esta forma, cómo va a ser su diseño. Ese es un punto que tocar que es muy importante, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir de la temperatura de fusión y a la vez que nos dan los gases, ¿no? Entonces, la temperatura de fusión afecta muchos factores aquí en la mazarota, ¿no? También puede afectar el tema, digamos, de la colada. ¿Qué podemos decir respecto de eso? Temperatura de fusión de gases y gases, ¿no? ¿Qué decimos, señores, respecto de eso? Tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Qué tipo de defectos podemos encontrar y que eso va a ser en función del modelo que vamos a diseñar también, ¿no? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. En el libro noté que hay una tablita normalizada ya para ciertos tipos de materiales. No sé si estoy en lo correcto, ingeniero. ¿Ya? ¿Qué dice esa tablita? Que ya están, como le digo, no sé si estoy en lo correcto, ingeniero, si están normalizados ya las temperaturas que se debe llegar a tener, ¿no? Para ciertos materiales que ya están definidos. Claro, tiene su punto de fusión cada metal, ¿no ve? Esto ya sabemos de eso, ¿no? Pero, a ver, la pregunta va de otra forma, digamos. La temperatura, ¿cómo puede afectar mi molde? Bueno, buenas tardes. Se busca elevar un poco por el punto de fusión para que nos dé tiempo, ¿no? A que la solidificación empiece un poco de manera más retrasada. Pero ahora la temperatura va a afectar tanto en la fluidez, cómo se va a comportar el fluido, y también la generación de gases, que a su vez esto genera una película de oxígeno, óxido en el material fundido, y eso nos va a generar escoria. Entonces nos va a generar una calidad superficial deficiente si es que generamos muchos gases. Sí, ¿no? Entonces, está en función igual de la compactabilidad de nuestro molde, ¿no? Si es tal vez un material con elevadas temperaturas, tuviéramos que tener la capacidad de que esto sea menos permeable, ¿no? Para que los gases puedan salir. Entonces, hay mucho que hablar de la temperatura. A ver, claros, por favor, ¿qué os querías decir? Bueno, quería decir lo mismo que mi compañero, pero para complementar,
cuando está por encima de su punto de fusión normalizado, Ya, naturalmente el metal fundido va a tardar más tiempo en solidificarse, ¿verdad? exacto. Entonces eso va a afectar a las propiedades mecánicas, ¿no? Mayor tiempo de solidificación significa menores propiedades mecánicas. Y generan tensiones también, ¿no? Si es una pieza muy grande. Eh, Hay otro tema igual con el respecto al molde, diseño de molde. Si elevamos, también, mira, afecta muchas veces igual, tanto al molde que también al corazón, ¿no? El corazón, hemos dicho, tiene que aguantar las temperaturas de fusión del metal, ¿no? Entonces, si elevamos muy demasiado la temperatura de fusión, vamos a poder dañar el corazón o tal vez vamos a poder deformar el corazón de la posición que hemos acomodado, ¿no? Otro tema importante también es en el tema de si nosotros tenemos un punto elevado de fusión, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tratar, así lo puedo decir, digamos, vulgarmente, tratar de quemar tal vez nuestro molde, ¿no? Entonces, como nuestro molde es de arena, sílice, entonces vamos a generar tal vez algún tipo de espejos. Cuando quemamos nosotros, digamos, espejo, digamos, quemamos, espejo molido, tenemos esa propiedad de que tenemos que se ennegrecen, ¿no? Entonces esa propiedad vamos a tener en nuestra superficie de metal fundido, ¿no? Entonces trataremos de cuidar igual el tema de la arena, porque nosotros lo vamos a reutilizar muchas veces, ¿no? Si encontramos ese tipo de defectos en la siguiente colada, entonces estamos haciendo un trabajo muy malo, ¿no? Entonces podemos hablar muchas cosas de la temperatura, pero hay que tener siempre en cuenta ese tema de la temperatura, ¿no? Sabemos que va a fluir mejor cuando nosotros elevamos la temperatura, claro que sí, pero si vertimos, digamos, también desde una altura muy alta, también nosotros vamos a tener efectos. Igual en esta parte, ¿qué tal si tenemos una temperatura elevada? En esta parte nosotros vamos a tener en un principio la máxima temperatura, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que esto igual se va a quemar, como decimos, se va a quemar, ¿no? Entonces, para esto, nosotros tal vez podemos utilizar algún tipo de refractario como base para que esto no se llegue a deteriorar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar igual muchas cosas de esto, ¿sí? Los simuladores, como les digo, nos pueden ayudar, digamos, a qué temperatura se puede encontrar este sector o este sector antes de la entrada, antes de la colada en esta área, ¿no? Entonces, tenemos que tomar esos factores que son importantes, la temperatura y también que los gases, igual hablamos de los gases, ¿no? Son puntos que se puedan tal vez evaporar y salir por el molde, ¿no? Por el efecto tal vez de la permeabilidad. También podemos hablar del vaciado, vaciado, solidificación y defectos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del vaciado? Casi ya va similar a la temperatura, ¿no? Entonces el vaciado tiene que ser desde una altura considerable, también tiene que tener tal vez un flujo laminar, ¿no? También podemos decir que la parte de, vamos al dibujo, la parte la copa de vaciado tiene que tener esta forma, ¿no? Si fuera, digamos, recto, no tuviera, digamos, que ser tal vez, nos traería tal vez burbujas, ¿no? Estos temas, al momento de vaciar, todo esto se va a llenar, ¿no? Y como tenemos una gran apertura en esta parte, vamos a poder tener aquí los defectos también como en la mazarrota, ¿no? Tal vez vamos a tener aquí burbujas, pero eso no nos importa, ¿no? Por eso tenemos esta boca muy grande para que el vacío sea correcto, ¿no? De igual forma nosotros tenemos que tener en cuenta el bebedero, ¿no? Esta parte que es el bebedero, y los canales de alimentación tienen que ser lo suficiente para que nuestro vaciado pueda llegar conforme a toda la cavidad, ¿no? Entonces eso podemos decir del vaciado. Y la solidificación de igual forma, tenemos que tener bien en cuenta toda la cavidad que lee completamente, ¿no? Y ese tipo de vaciados igual es muy importante tener una programación, ¿no? Nosotros tenemos que tener una programación para que el vaciado sea, digamos, un tiempo donde el molde está ya construido, ¿no? Si tenemos tal vez una programación muy deficiente, no vamos a tener, digamos, el molde listo para poder hacer la colada, entonces nuestro material se va a enfriar, ¿no?
Entonces no vamos a tener completamente una pieza muy completa, ¿no? Entonces es importante hablar del vaciado y la solidificación, ¿no? Y a partir de eso igual nosotros encontramos defectos que ya lo hemos hablado en la temperatura, ¿no? También podemos hablar de los tamaños y alimentadores de la mazarota, ¿no? ¿Qué hemos dicho? ¿Para qué nos sirve la mazarota? A ver, vamos a recordar eso un poquito. Yo lo veo como un fusible, ¿no? La mazarota sirve para cuando hay la contracción de los metales durante la solidificación para llenar las cavidades generadas por la contracción del metal fundido. Sí, lo conocemos con un nombre, ¿no? Característico de ese tipo de contracciones de la solidificación. Entonces, conocemos como el rechupe, ¿no ve? Entonces, generalmente tiene que ocurrir rechupe en la parte superior de la mazarota, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la mazarota. Podemos tener muchas mazarotas, ¿no? Pueden ser de la forma que es esta, que es ciega, o también puede ser una mazarota en esta parte, que puede ser abierta, ¿no? Entonces, eso está en función de nuestro diseño, ¿no? Esto hay que simularlo. Antiguamente lo hacían, digamos, a criterio, esto, ¿no? Decían, tenemos que tener dos mazarotas para poder garantizar que el fluido puede alimentar en la cavidad, ¿no? Entonces, hay que imaginarse bastante en esto. También hemos hablado de las propiedades de las arenas, ¿no? Entonces, hay muchas propiedades. Hemos hablado de la cohesión, hemos hablado de la permeabilidad, hemos hablado de la refractabilidad, ¿no? Entonces, es muy importante tomar eso. Igual hemos hablado también de las propiedades de las arenas para los corazones, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta. La cohesión también hemos hablado. A ver, ¿qué decimos de la cohesión? Es una propiedad de compresión, ¿verdad? Entonces, tiene que tener una buena compresión, un buen compactado, para que nuestra arena, al momento, digamos, de poder impregnar nuestro modelo, no se pueda desmoronar, ¿no? Entonces, de eso podemos hablar muy bien de la cohesión. Permeabilidad, ya hemos hablado hace rato, ¿no? Refractabilidad, capacidad de poder aguantar altas temperaturas, ¿no? Entonces, tenemos equipos para eso, pero igual, lo podemos hacer igual de la forma rústica, ¿no? ¿Qué más? Propiedades igual de las arenas para los corazones, ¿no? Hemos hablado de la arena de olivino, ¿no? Entonces, es característico para los corazones, entonces tienen que aguantar el punto de fusión de los metales, los vitales muy fundidos, ¿no? Entonces, y también tiene que tener su correcto, digamos, solidificación, ¿no? Hemos hablado de esa parte, ¿no? Igual, de la temperatura de fusión, hay harto que hablar de esto y tener en cuenta para el diseño de la fundición, ¿no? Hemos visto que la contracción es muy importante cuando se solidifica el material, ¿no? Entonces tenemos que tener un diseño de la cavidad o del modelo sobredimensionado, ¿no? Entonces, y eso podemos hablar de temperatura, ¿no? Tiene que estar en un rango igual, ¿no? Temperatura de fusión y no dañar tanto el corazón ni el molde, ¿no? Continuemos. Entonces, con estos defectos, tal vez unas propiedades de la fundición de los metales, podemos seguir avanzando y decir algunas cosas más, ¿no? De igual forma, las operaciones de la manufactura, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando no había los computadores y tampoco había mucha información, lo han hecho, digamos, de forma empírica, ¿no? Sacan modelos empíricos donde tardaban tal vez mucho en realizar tal vez un diseño correcto, ¿no? Entonces, ahora como estamos en una tecnología actual, podemos hacer modelos usando la computadora, ¿no? Utilizando el diseño asistido y poder simular estos modelos asistidos, ¿no? Entonces ya podemos ganar mucho tiempo al respecto a eso, ¿no? Entonces las ventajas serían un diseño correcto vamos a tener, eliminar los defectos, tiempos de trabajo y también vas a poder economizar, ¿no? A ver, ¿qué significa fundición empírica? ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Qué es empírico? Por experiencia,
Ya, Algo más casero, como no tan industrializado. ya. Eh, Un proceso artesanal. Proceso artesanal. Sí. Y Por varias diferentes, pruebas y errores. varias pruebas y errores, ¿no? Entonces, que Entonces, como os he dicho hace rato, Empírico no tiene, digamos, esa información que tenemos ahora, ¿no? Ellos no han estudiado los libros que nosotros estamos estudiando para poder hacer un trabajo correcto de fundición, ¿no ve? Entonces, eso es un empírico. Ve, digamos, que alguien que está trabajando en su frente, tal vez uno que se dedica a la fundición, entonces ellos van a copiar lo que está haciendo nada más, sin poder analizar qué defectos pueden encontrarse en el camino, ¿no? Entonces, puede que le salga bien a la primera, puede que no, pero de eso nos estamos encargando nosotros, ¿no? De poder analizar cómo podemos economizar tal vez ese modelo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos tal vez hacerlo más rápido, ¿no? Y cómo podemos optimizar los materiales, ¿no? Entonces, un empírico, comparación tal vez de nosotros, es muy diferente, ¿no? Nosotros utilizamos teorías que ya se han utilizado bastante en libros, ¿no? Experimentos también que se hacen de la forma igual empírica, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora ya tenemos más información, entonces nosotros tenemos la capacidad tal vez de hacerlo mucho mejor teniendo todas las alternativas en el diseño asistido, ¿no? Entonces, ni se nos ocurra, ¿no? Trabajar empíricamente cuando estén haciendo un diseño de fundición, ¿no? Tenemos que apoyarnos siempre en una literatura, en un programa asistido por computadora y tener, digamos, la capacidad de poder realizarlo así, poder hacer diseños, hacer planos, hacer especificaciones técnicas. Entonces así debería funcionar todo esto, ¿no? Sacas un plano, primero, sacas un modelo, lo simulas, ves, digamos, si está correcto, si ha corrido correctamente. A partir de eso ya puedes sacar planos generales, despiezas tal vez, planos a detalle, y puedes mandar, digamos, a producción, ¿no? Entonces, así debería ser, digamos, todo eso. No nos olvidemos del ingeniero concurrente, ¿no? Igual tienen que participar muchas personas ahí. Tal vez los ingenieros industriales con los mecánicos, tal vez el ingeniero industrial de producción, tal vez el ingeniero electromecánico que está a cargo del diseño. Entonces, todos deberíamos participar para sacar igual un modelo, ¿no? Eso hemos hablado anteriormente en los primeros capítulos, ¿no? Entonces, tenemos una lista un poquito más larga de las consideraciones de diseño de la fundición. Está en función igual de estas consideraciones generales, ¿no? Dice el diseño de una pieza, dice, ¿no? Segundo es selección de la fundición, proceso de fundición. Igual tenemos que tener en cuenta la línea de partición de la pieza. También tenemos que tener en cuenta la alimentación, la geometría del modelo o el molde, puede ser. También podemos ubicar los componentes correctamente, ¿no? Si va a tener tal vez doble mazarota, si va a tener una mazarota ciega, si va a tener una mazarota al aire libre. Entonces nosotros tenemos que poder saber ubicar, ¿no? Lo que bueno es que nosotros utilizamos ya los modelos asistidos, ¿no? Entonces simulamos, nos da, podemos poner otro tipo de cosas, ¿no? Nos podemos ubicar en diferentes formas. De igual forma podemos ubicar los canales, ¿no? Los canales de alimentación, los bebederos, los corazones. Entonces podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y al final tal vez no nos olvidemos de asegurar la existencia de controles adecuados de calidad, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Si una pieza salió de esa forma, entonces algo está pasando en el diseño, ¿no? O algo está pasando al momento, digamos, de hacer la operación de colada, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? A ver. A ver, hablaremos un poquito del diseño igual de la pieza. Aquí tenemos una imagen. Es la extracción, digamos, de un modelo, ¿no? Entonces vemos aquí una fuerza que se necesita para poder extraer el modelo y tenemos aquí una pequeña tolerancia, ¿no? Entonces, a medida que se va elevando, tenemos una pequeña altura que ya
sea elevada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Debemos evitar, con respecto a esto, ángulos. Debemos evitar ángulos y biseles como sea lo posible, ¿no? Entonces, en esta parte aquí tenemos un ángulo. Cuando tenemos ese tipo de ángulos, es muy deficiente trabajar al momento, tal vez, de extraer una pieza, ¿no? Los podemos desmochar, por decir una palabra, o lo podemos desmoronar. Bueno, disculpa, por favor, Catito. Una llamada de emergencia. A ver, bueno, disculpar, estimados estudiantes, una llamada de emergencia del trabajo. ¿Cómo vamos con el grupo? ¿Los tres grupos están visualizando la pantalla? No está compartiendo en este grupo, Inge. Sí, ahorita no estoy compartiendo nada. Solo quería saber, digamos, eso, es que estamos tres conectados y la capacidad del internet parece que está aguantando, ¿no? Me están escuchando claramente, ¿no? Sí. se escucha bien. Muy genial. Ya, muy bien. Inge, se escucha. Entonces, sigamos entonces con el tema. Aquí estamos. Como les iba diciendo, ¿no? Entonces tenemos que evitar ángulos y biseles como sea lo posible, ¿no? Como esta imagen. Al poder extraer tal vez este tipo de modelo, nosotros vamos a poder tal vez desmochar, vamos a desmoronar, ¿no? ¿Esto qué nos va a causar? Nuestra pieza, nuestro molde ya esté contaminado, ¿no? Ustedes van a decir, lo vamos a descontaminar, no hay problema de eso. Pero la arena es tan fina que no sabemos en qué lugar se va a encontrar. Tal vez que tuviéramos que remover, volcar este modelo, pero no hay esa forma, ¿no? El tema de la propiedad de la cohesión no va a poder soportar ese tipo de vuelcos, ¿no? ¿Cómo vas a poder limpiar tal vez este lugar cuando se desmorona todo esto, ¿no? Entonces vamos a tener ese tipo de inclusiones al momento de poder fundir, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de biseles, ángulos, o tal vez tener un chaflán, ¿no? Un chaflán por acá hay que tener en nuestro modelo, ¿no? Hay que trabajar bastante el modelo. Entonces, vamos a continuar. A ver. De igual forma, ¿no? En los modelos de salida, dice gran resistencia a la extracción y ruptura del molde, ¿no? Entonces, de igual forma tenemos en esta parte, tenemos ángulos de 90 grados, ¿no? Entonces, al extraer, nosotros vamos a tener una fuerza de fricción en esta parte. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a poder desmochar, desmoronar en las esquinas, ¿no? Vamos a arrastrar de esta forma, ¿no? Al final, tal vez va a caer retazos de piezas. Entonces, también está en función del modelo que nosotros vamos a diseñar, ¿no? Si tenemos un modelo que es realmente rugoso, entonces va a causar ese tipo de defectos, ¿no? Vamos a arrastrar toda la pieza, todo el modelo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta igual que el modelo sea bastante fino, ¿no? También eso involucra que sea un costo elevado, ¿no? Entonces hay que tener pros y contras, ¿no? Entonces, tal vez evitando, haciendo un chaflán en esta parte, podemos evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nuestro modelo tuviera la calidad intermedia, ¿no? No tuviera una calidad tan fina. Entonces, tomemos en cuenta esa parte, ¿sí? En la siguiente imagen igual podemos encontrar ese tipo de defectos, ¿no? Y aquí vemos ya la solución de esto, ¿no? Dice, se puede disminuir la salida utilizando un chaflán de desmoldeo. Entonces, antes podíamos tener ese tipo de roturas, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos el tipo de chaflanes que podemos encontrar
en la parte de la copa del glaciado, puede ser, ¿no? Entonces, arreglamos de esa forma y no, digamos, trabajamos tanto que sea el modelo. ¿Qué más dice? Dice, problemas. Las aristas entre las entradas y la pieza, dice, ¿no? Si usted no talla una marca de rotura, chaflán entre la pieza de entrada, el fluido se desmoronará fácilmente. Las aristas o filos vivos que haya dado lugar a inclusiones en las arenas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar dentro de nuestro molde inclusiones, ¿no? Arenas. Entonces, eso nos va a tener tal vez defectos en la superficie, ¿no? Como ser los granos, la parte de arriba de la pieza, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esa parte de las aristas. En esta parte igual podemos ver el punto R, dice, ¿no? Señala la arista viva que puede causar el problema. Ubicamos el punto R, que es acá, dice, ¿no? Entonces también el libro podemos decir, nos dice también, ¿no? Debido, digamos, a los cambios de secciones, una sección grande, una sección pequeña con una sección grande, deben unirse levemente, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos ese tipo de defectos en el modelo, en el molde? ¿Qué dicen ustedes? Costillas de refuerzo. Sí, puede ser, pero las costillas nos quedamos para que no se deforme la pieza, ¿no? En este caso estamos hablando de que los cambios de secciones deben ser suaves, dice. Hemos hablado de chaflanes, hemos hablado de redondeos, hemos hablado de aristas vivas, ¿no? Como sabemos, ¿no? El SolidWorks igual tiene sus propiedades de ser chaflán y redondeos, ¿no? Entonces, la solución para eso es lo mismo. Diseñamos con el SolidWorks y hacemos, digamos, ese redondeo en esta parte. Y así tenemos, digamos, un cambio de sección que es suave, ¿no? Entonces, en esta parte igual se puede desmoronar igual la arena, si se dan cuenta. Tenemos 90 grados, ¿no ve? Entonces, tenemos un defecto igual ahí. Aquí ya tenemos, ¿no? De cambio de sección, tenemos un tipo chaflán. En esta parte igual podemos encontrar. Entonces, de esa forma podemos solucionar este tipo de problemas, ¿no? En la siguiente imagen igual tenemos casi un caso similar, ¿no? Tenemos igual 90 grados de arista, de ángulo. Entonces tenemos que igual, de la misma forma, poder solucionar, ¿no? Hacer ese cambio de sección, como sabemos que es suave, ¿no? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Micrófono encendido de alguien, apáguelo por favor. Ya, luego lo vamos a hacer. Entonces vamos a continuar. Igual, de la misma forma podemos encontrar aquí un problema. Se trata, digamos, de estas cavidades por contracción, ¿no? Entonces, a ver, como un ejemplo, digamos, dice, estas regiones se llaman puntos calientes y pueden causar cavidades por contracción y porosidad, dice, ¿no? Fisuras, grietas. Entonces, tenemos este tipo de piezas que son en forma de L, ¿no? Lo que pasa es cuando nosotros vaciamos este tipo de piezas, vamos a crear en esta parte cavidades por contracción. Entonces, por un lado va a estirar este material a este lado y por otro, este material, este lado va a estirar por otro lado. Entonces, aquí nos va a generar un tipo de esfuerzos internos donde van a crear deformaciones durante la solidificación, ¿no? Entonces, una forma de poder evitar ese tipo de defectos
es este modelo que está acá, ¿no? Podemos crear tal vez un chaflán, en la cual va a evitar, digamos, ese tipo de tensiones, ¿no? Entonces, de la misma forma aquí vemos en la imagen que tenemos una cavidad por contracción, ¿no? Entonces podemos evitar esa cavidad por contracción poniendo ese tipo de chaflanes, ¿no? ¿Qué más? A ver. Podemos hablar igual de las áreas planas. ¿Qué hemos dicho de las áreas planas, no? Cuando nosotros fundimos grandes áreas planas, estos se pueden llegar a deformar por el enfriamiento. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Áreas planas. Evita superficies planas grandes, lisas. Evitar, dice, ¿no? Se puede deformar y combarse en el enfriamiento por diferencias de temperaturas, dice, ¿no? Genera, digamos, un mal acabado superficial debido al flujo del material irregular. Entonces, cuando tenemos igual áreas planas grandes que debemos evitar, se va a notar más las microporosidades debido a los defectos, ¿no? Entonces, las microporosidades, ¿por qué tipo de defectos se nos da? ¿Cómo ocurren las microporosidades? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Puede ser por ingreso de aire en el moldeado. ya, puede ser uno de esos. ¿Qué me dice el grupo 3? O bueno, 1, 2, 3. ¿Qué me dice Terrazas Chávez, que es en primer lugar? Otro tema importante igual de la microporosidad es los defectos igual de aleación, no sé, ¿no ve? Entonces si ponemos un poco más, por ejemplo, digo, ¿no? Ponemos un poco más de manganeso en nuestra mezcla y nos va a ocasionar ese tipo de microporosidades, ¿no? Y se va a notar bastante en estas áreas planas, ¿no? Vamos a tener por todo lado y eso nos va a obligar a que nosotros tengamos un maquinado extra tal vez, ¿no? Entonces, de igual forma, estas piezas se me van a poder deformar, como hemos dicho, porque son muy grandes, ¿no? A ver, un ejemplo clásico que siempre pongo para esto es, nosotros les dije, ¿no? Una plancha a partir, digamos, de 4 milímetros, 3 milímetros, si ponemos en una tina de galvanizado, este se va a llegar a deformar, ¿no? Entonces, más o menos ahí lo podemos observar de qué se trata esto, ¿no? Entonces, se va a deformar y, como dice aquí, se va a convear, ¿no? Y si tenemos, digamos, unas piezas en ángulo, vamos a tener concentración de tensiones ahí, ¿no? Entonces, esa concentración de tensiones nos va a obligar de que nuestras propiedades mecánicas sean deficientes, ¿no? Que al momento de poder trabajar tal vez estructuralmente, vamos a tener la falla en ese lugar. No nos vamos a dar cuenta siempre a simple vista, ¿no? Nos vamos a dar cuenta cuando realmente esté fallando, ¿no? Y por dentro tal vez encontremos este tipo de microporosidades y las tensiones concentradas, ¿no? Entonces es importante trabajar tal vez, evitar las áreas planas grandes, ¿no? Como su compañero estaba diciendo, tenemos unas costillas de refuerzo que aportan rigidez, dice, ¿no? Para mejorar la producción de la fundición. Entonces podemos poner ese tipo de costillas como vemos en la imagen para evitar ese tipo de deformaciones, dice, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Refuerzos que aportan rigidez y mejora la producción de la fundición, dice, ¿no? Para evitar diferencias de espesores de puntos calientes cuando se hace falta resistencia, ¿no? Espesores del 80% de elementos de la pieza se están sustituyendo. A ver, ¿qué hemos encontrado en las costillas del reforzamiento? ¿Qué dice Santiago, Molina, Muñoz, Durán? Y por el otro lado tenemos Vargas, Dara. ¿Y qué sirve para que las superficies planas no se deformen? Ya, sí, está bien. Tiene que ser un 80% del grosor de la plancha. Muy bien. No tiene que ser con ángulos menores a 90. Exacto, ¿no?
Sí, también pueden tener un tratamiento anticorrosivo o anticorrosión para que se evite la corrosión justamente y tener anclajes o fijaciones mecánicas para que poder sujetarse fácilmente a la estructura o entre propias costillas de refuerzo o entre sí. Eso es uno de los biseles, ¿no? Tenemos una imagen igual correspondiente a los biseles en esta parte, ¿no? A ver, ¿han encontrado en qué tipo de piezas podemos, o se han utilizado ese tipo de costillas? Piezas tal vez reales. ¿Han podido ver eso? Porque en el libro tal vez nos muestra ejemplos básicos, ¿no? Pero cuando nos topemos tal vez con la realidad, ahí va a ser muy diferente, ¿no? Sabemos cómo funciona la costilla, pero siempre tenemos que tener ejemplos tal vez de cómo se hace, ¿no? Cómo se hace y cómo va a funcionar, ¿no? Tal vez haciendo un modelado también con los pequeños programas que tenemos, ¿no? Vamos a encontrar ese tipo de, de piezas, no se preocupen, no encontré mucho de esta información, pero nos ayuda, ¿no? Que aporta rigidez y mejorar, digamos, evitar los espesores, las deficiencias de espesores, ¿no? Vamos a continuar a ver con la siguiente presentación. Dice, contracción. De igual forma tenemos mucha información sobre la contracción, ¿no? Hemos dicho que la contracción es para evitar, digamos, que nuestro molde, nuestra pieza, digamos, sea la adecuada, ¿no? Entonces tenemos que dar una dimensión, una sobredimensión. ¿Qué nos dice la teoría? A ver, para evitar que la fundición se agriete durante el enfriamiento, deberá existir tolerancias para la contracción durante la solidificación y o enfriamiento de la temperatura. Dicen, aquí en esta tabla nos proporciona las tolerancias de contracciones normales para los metales, ¿no? Que se funden en arena, dicen, ¿no? Tolerancias. Entonces tenemos una contracción de holgura de diferentes materiales, ¿no? Entonces habrá que ponerlo esto en práctica, tal vez. No sé si los programas tal vez toman en cuenta este tipo deberían, ¿no? Digamos, a partir de un modelo, debería decirnos cuánta contracción va a tener, digamos, la pieza final. Tal vez lo podemos encontrar. Sería muy grandioso si podemos encontrar ese tipo de información, ¿no? De igual forma, ¿no? Los ángulos de salida, dice, ya los habéis visto igual adelante sobre los ángulos de salida, dice, por lo general los modelos para moldes de arena se proporciona un pequeño, a ver, vamos a pedir que alguien nos lea esto, alguien que no está participando, al azar va a ser, por ejemplo, aquí Salvatierra García Andrea, estás acá, ¿verdad? Sí, ingeniero. Por favor, ten la amabilidad de poder leer todo este texto y diles alguna conclusión tal vez de lo que hemos visto. Ya, el ángulo de salida. Por lo general, en los moldes para molde de arena se proporciona un pequeño ángulo de salida a usamiento, con el fin de permitir la salida del molde sin dañar el molde. Vea la figura aquí, 11.5. Los ángulos de salida varían generalmente entre 5 y 15 milímetros sobre metros, que es 1 sobre 16 y 3 sobre 16 pulgada pie. Dependiendo de la calidad del molde, los ángulos de salida suelen variar entre 0.5 y 2 grados. De manera típica, los ángulos sobre la superficie interiores son de doble del valor. Deben ser mayores de las superficies exteriores debido a que a medida que la pieza fundida se enfría, se contrae el interior, es decir, hacia el corazón. Entonces, ¿qué podemos decir de los ángulos de salida, no? Que los ángulos de salida nos ayudan a facilitar la salida del modelo del molde sin que sea afectado tanto el molde como el modelo que estamos haciendo. Y evitamos también el tema de defectos como ser en el molde, ¿no?
el desmoronamiento de la arena, lo cual nos va a causar inclusiones en la fundición, ¿no? Sí. Es importante entonces tomar ese tipo de consideraciones, ¿sí? Aquí vemos un ejemplito, digamos, dice partes de la contrasalida, dice, ¿no? Se evita la contrasalida realizando partes desmontables con salida de relación de sentidos de los moldeables, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿cómo sacamos esto? Si sacamos de esta forma, aquí lo vamos a desmoronar, se va a romper, ¿no? Entonces aquí tenemos un método en la cual podemos utilizar este tipo de formas, ¿no? Para poder desmoronar. Entonces hay mucha utilidad con respecto a esto. Hasta aquí vamos a avanzar, estimados estudiantes. El día de mañana vamos a continuar las demás clases en sus horarios respectivos. Vamos a un poquito revisar. Parece que todos han hecho la tarea como según lo que he pedido. A ver, por ejemplo, esta persona, vamos a ver. Silvestre Salguero Iván. Solo hay un plano nomás. Este es un pistón, ¿verdad, Silvestre? Te faltan, ¿no? Las medidas generales del corazón. Te falta igual un bulón que pasa aquí en el medio. No sé cómo lo has realizado. Ahí tenemos un corazón en forma de bulón. Claro que tuvieran que mecanizarlo en esa parte, ¿no? Falta completar esto, ¿ya? Entonces vamos a poner una nota de 0,5 nomás, ¿no? A ver, vamos a ver del otro más. De Mamani Flores, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué dice? Se logró para entender de qué se trata más o menos el trabajito, ¿no? ¿Qué hemos pedido? Se les da un poquito más de tiempo para que lo puedan realizar. A ver. Ya, ahí está. Este corazón me refería, ¿no? Tenían que realizar el modelo. Ya, ¿no? Explique, digamos. Dejaremos. Ah, ya. Este detalle, pero ¿cómo lo obtenemos? Tal vez va a ser mecanizado, ¿no? ¿Te encuentras aquí Mamani Flores? Yuglisa. Dije, eso sería con un contorno, ¿no ves? ¿Verdad? Parece. Que es así todo. ¿Esta imagen dices? Los anillos. Anillos. ¿Es anillos? Sí, mediante contornos. Sí, parece que sí, ¿no? Los anillos nos ayudan para que el cilindro... sí, pero ese detalle yo creo que lo hacen maquinado, ¿no? No creo que sea suficiente la arena para poder detallar esto, ¿no? Entonces son sobre... ¿Qué hemos dicho sobre eso? Sobre piezas que hemos dicho, ¿no? Sobre materiales. Sí, está bien nomás. Ya. Más o menos han entendido entonces. A ver, Gareca, tú hiciste tu trabajo, ¿verdad? Sí. Estamos pidiendo tiempo también, creo que vos vas a revisar a ver tu trabajo. Estás en el grupo 2, ¿no ve? Sí. Vamos a revisar tu trabajo.
Aquí está. A ver. Tenemos la pieza de pistón, molde de pistón, corazón. Ya la mazorota que viene acá, dices. Sistema de alimentación es esta. Y ahorita no se nota, digamos, nada de lo que podemos observar, ¿no? Acostúmbrense a hacer planitos, digamos, un poquito más especificados, ¿no? Porque en la vida laboral esto, digamos, va a ser un poquito rechazado, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito más esto. Dimensiones, mira aquí, las cotas, ¿no? No la entiendo, ¿qué pieza es esta, Garek? A ver, explícanos poquito a poco. ¿Me puedes repetir? Mi sobrinita está. A ver, explícanos más o menos en esta imagen, ¿cómo es? Ahí ya, está bien. Ya, lo que yo he hecho es un pistón ingeniero. Ya. En este caso mi pistón no tiene esos dientecitos, porque cuando en hacer mi molde, no ves que se separa uno es estático y uno se puede mover, entonces al separar no se podía porque los dientecitos eran los que los va a detener. Claro. Entonces lo que yo he pensado y pues estaba investigando que por ejemplo no hemos visto que para los pistones se hacía con el proceso de contorno, lo llamaban. Ya. Y pues es que moldeaba sus dientecitos. Pero sí ahí está el corazón. Creo que me he confundido. Sí, me confundí, perdón, ingeniero, pero el corazón es los pequeñitos, no sé cómo se mueve. Dice pieza pistones verde. Claro. Y el corazón son esos dos tipos de, no sé la verdad cómo se habrá movido. Y eso, y mi molde es así. Este es el modelo, ¿no ve? Este es el modelo. Sí, perdón. Este es el corazón. Mi corazón. Y este es el molde, digamos, el molde, ¿no? Sí, molde. El vendedero te faltaría tal vez acá. La forma sí, abajito está. ¿Más abajo está? A ver, la siguiente. Yeah. Sí, abajito en la siguiente imagen. Y pues ahí está, ahí está mi sistema de alimentación y mis mazarotas. Ahí ese tuviera que ser cónico, como hemos visto en la bibliografía, ¿no ve? Sí. En forma cónica, está bien. Tu corazón, ¿por qué lo hiciste separado? ¿No podía ser uno solo? La verdad lo he hecho así, según el diseño que lo he visto y pues sí, no funcionaría, ¿no? Si fuera uno solo, no podríamos partir la pieza, ¿no? Sí, eso. Puede ser, ¿no? Y aquí tenemos ya las medidas, ¿no? Aquí te recomiendo que tienes que un poquito más intentar, ingeniero, hacer para que entre, pero no le podía, y por eso intentar sacar captura. Para algunos que se van a dedicar al diseño, esto les va a dar de comer por si acaso, ¿no? Métanle mano a esto, a este programa, AutoCAD, SolidWorks. En esto van a empezar tal vez muchas personas, ¿no? A hacer diseños desde abajo y poco a poco van a llegar a jefes de producción, ¿no? Pero primero métanle mano a esto, ¿no? Con todas las tolerancias que conocemos, que hemos visto, con todas las normas, DIN que utilizamos, se puede configurar inclusive esto, ¿no? Se configura para que tu propio espesor de cotas, de líneas, ¿no? Métanle esto, por favor. Es muy importante este tipo de programas, ¿no? Gracias a Dios lo tenemos. Y nunca, digamos, te enseñan, ¿no? A cómo poder dimensionar una forma isométrica, ¿no? Ninguna norma nos dice eso. Tal vez son los arquitectos tal vez lo que hacen eso. Pero nosotros como ingenieros industriales, mecánicos y electromecánicos, esto no se hace, ¿no? Exagerando que puede ser una pieza, pero ya te saldrías de norma, ¿no? Está relativamente bien, Gareca. A ver, ¿de alguien más que quisiera que veamos su trabajo?
justificar su punto? ¿Alguien más? A ver, yo, Santiago, ya, vamos a yo buscar vengo, entonces grupo 1, ¿no ve? grupo 1. Eh, vamos a buscar. Es una biela, si no me equivoco. Así es. Ya. Tenemos la biela ya modelada. Tenemos, hay no varios detalles. Ya, aquí tenemos la mazarota, respiradero, corazón, mazarota está bien. Y aquí, ¿cómo lo soluciona esta parte de acá? ¿Qué parte, Supuestamente, ingeniero? arena es esto, ¿no? Este sector. Sí, Muy bien. Arena, canales de alimentación, también que sea cónico, bebedero, el depósito para eliminar, dice supuestamente la bibliografía, las inclusiones. Ya, está bien. Hemos eliminado las aristas igual, ¿no? Como dice la bibliografía. Tenemos chaflanes, sí. redondeo. Sí, está bien, está bien. Tal vez un poquito las cotas. De esta parte lo podemos visualizar mejor. Está dividido en dos partes, ¿no? Exacto, es un molde de dos partes. ¿Y dónde está tu... No sacaste la medida de tu más de tu corazón, ¿no? Porque es simple, creo, a ver. El corazón entra acá, ¿no? Debería tener esta medida de 30 interna, porque es, no, 21, ¿no? Sí, 21. Creo que está, creo que no me permitía sacar en el molde, pero creo que está ahí arriba. Lo tuve que haber agregado, porque generalmente te transporta con todas las cotas, pero creo que esa no me la permitía agregar. Debería Eso estar es ahí. SolidWorks. Sí, SolidWorks. Está bien, está bueno tu modelito. Está bien. Bien especificado, tal vez un poquito de color puedes ponerlo, esto en transparente para que se pueda notar. Está bien, Inge. Y está bien, digamos. Esto tú lo sacas, digamos, como ingeniero, ¿no? Pero ya el diseño, tus canales, ya tú lo puedes, digamos, dimensionar para que el operario lo pueda revisar, ¿no? Interesante. Está. Y tal vez lo pueda hacer correr también con el programa. A eso vamos a llegar, yo creo. Vamos a tratar de meterle duro eso ya. Entonces voy a compartir el otro software más y el Flow 3D también, ¿ya? Tienes tu punto, Murillo. Gracias, Inge. Ya, ¿alguien más que quiera revisarlo? Vamos a terminar acá si no es así. Yo lo voy a revisar por mi cuenta. El mío, Inge, puede ser. Milan Torrico. A ver, que cargue un poquito más. Debe estar lento por la conexión triple, ¿no? Ahí está. Cigüeñal. Ya. Wow, le pusiste mucho detalle.
Está monstruoso ese tipo de trabajitos, ¿sí? Perfecto, con su despiece más. Excelente. Y su listita, ¿no? Como hemos indicado más antes. Esto es metálico, ¿no? La caja o es de madera. Que nos dice el 2. Acero no aleado, está bien. Madera, pino es el modelo, ¿no? 2, dice. El 2. El 3. Ah, sí, madera, ¿no? Uniones. Perfecto. Aquí tenemos las dimensiones de la caja. Correcto. Así debería hacerse, digamos, para la construcción de la caja, ¿no? Suficientes datos para la fabricación. Y a esto lo mandas tal vez a una impresión en 3D o a un tornero. Y está bien, digamos, ¿no? Tal vez un poquito más grande lo puedes imprimir en una hoja A3. Sería excelente, ¿no? Después está bien. Sí. Correcto, a ver. El corte. Sí, está muy bien. Y en el poco tiempo que hemos hecho. Excelente, Milán. Parece muy bueno tu trabajo. Tienes grandes virtudes para poder hacer ese tipo de trabajos. Yo pienso que has tomado un cursito de SolidWorks o tal vez has aprendido en el camino, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces ese tipo de trabajitos tienen que realizar, estimados, tal vez les va a durar 2 horas, digamos, si están empezando, o a 3 horas, ¿no? Pero métanle a eso, al diseño, porque es tal vez donde van a empezar primeramente, ¿no? Y poco a poco van a poder ascender a producción o a jefe de ingeniería, ¿no? Entonces hay que meterle ganas, no es muy complicado usar, ¿no? Bueno, jóvenes, aquí acabamos ya esta sesión. El día de mañana nos veríamos ya en sus grupos correspondientes. Vamos a subir igual los videos para diferentes grupos, ¿no? Ingeniero, Sí, Gardenia. una pregunta. ¿Este punto es adicional a los 4 que vamos a defender el día jueves? Es adicional al ¿O es un...? del capítulo 11. Y si hay buscado una Ya. pregunta que es más seguro, lo van a reemplazar ahí, ¿no? Ya está bien. Gracias, ingeniero. Está bien. Entonces, jóvenes, el día de mañana nos veríamos en sus diferentes horarios. Que tengan buena noche y hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, muy bien. Inge. Hasta mañana, Rico. Hasta Hasta mañana. mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, que tengan buena noche. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, hasta mañana.